Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Yo decido ser feliz, porque recuerden, ser feliz también es una decisión que debemos de tomar todos los días. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa. Estamos transmitiendo desde Zapopan, Jalisco, desde esta plataforma tan querida por ustedes y tan apoyada siempre de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa. Te recuerdo que estamos totalmente en vivo, así es de que nos va a encantar ver tus mensajes, tus comentarios, tu apoyo incondicional a través de nuestro chat, en donde podemos ver tus mensajes y todo aquello que te preocupa, que te inquieta, que estás deseosa de conocer. Y bueno, pues en este tipo de programas necesitamos tu apoyo. ¿Cómo nos puedes apoyar? A través de un me gusta, a través de ese compartir este programa para que muchísimas más personas puedan tener acceso a él y puedan vernos en ese rincón en donde haya una persona que necesite sentirse amada, escuchada, valorada. Bueno, pues ahí podríamos llegar. Y cómo nos compartes, también nos puedes apoyar con esas estrellas digitales a través de tu apoyo digital. Así es de que estamos aquí totalmente en vivo. Mi nombre es Imelda Hernández y estoy aquí en tu programa de Yo Decido Ser Feliz todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. El día de hoy tenemos un tema que quise empezarlo con cuántas veces nos dejamos llevar por el corazón y a veces se nos olvida que también tenemos que pensar muy bien todo aquello que nos mueve, que nos inquieta, que queremos hacer, que queremos llevarlo a cabo. Entonces a veces dejamos que el corazón hable más que la razón y se nos olvida que somos una totalidad, una persona, que no solo somos corazón, sino que también tenemos que pensar, que reflexionar, que llevar a tener esos momentos de pensar qué es lo mejor, qué es lo que debe de ser y actuar de acuerdo a eso. El día de hoy me quise ir a una frase muy valiosa, una frase que con sus palabras y muy profunda que nos dice Pascal. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Es una frase de Pascal que efectivamente a veces el corazón puede hacer que actuemos de una manera totalmente distinta a la que nuestra razón nos dice o nos conduce a hacer. Muchas veces podemos actuar de una manera totalmente desconocida, quizás para muchas de nosotros. Podemos decir, es que no me conozco o no supe por qué de esta manera reaccioné o de esta manera hice lo que hice. Porque a veces nos dejamos llevar por el corazón y tiene el corazón muchas razones que desconoce la razón, que desconoce nuestra inteligencia, que desconoce toda nuestra historia de vida y por la cual quizás muchas veces hemos hecho tantas cosas. Y en muchas también nos hemos equivocado y en muchas otras hemos acertado. El día de hoy sí es importante reconocer que es imprescindible identificar mis límites personales. Esos límites que para Brasha afirma que menos amenazante es el mundo cuando más fuertes son los límites, ya que el interior del individuo moldea lo que sucede en su exterior. Efectivamente, si yo desconozco esos límites, eso que me detiene, eso que me frena, eso que me ayuda a tomar las mejores decisiones de mi vida, y desconozco cuáles son esos valores, cuáles son esos límites, lógicamente que el mundo va a ser como una amenaza a todas mis decisiones o todo mi caminar en el proceso de mi historia de vida, porque voy a estar temiendo caer en ciertos momentos. A veces yo me remonto a esto y quiero como hacer una analogía, que yo me imagino esos límites como esas protecciones que ponemos a nuestros hijos cuando son muy pequeñitos en la cuna y le ponemos esos barrotes a la cuna a su alrededor. Eso para prevenir que se acerque a la orilla y pueda caerse y lastimarse.
Entonces, esos límites son lo que me permite a mí como persona reconocer qué puedo hacer y qué no puedo hacer para que el lastimarme o el yo estar consciente de que una acción, por mucho que yo considere que no me pueda pasar algo o que puedo de cierta manera prevenir una situación difícil, complicada, tener y estar consciente de que sí puede suceder. Cuando la persona sabe y tiene bien definidos esos límites como persona, que lógicamente que es como, es un proceso, o sea, es un proceso que va teniendo en el transcurrir de su vida, porque cada experiencia, cada acción, cada momento vivido, la persona tiene que reconocer hasta dónde puede llegar. Y eso es tan válido que no lo va a aprender como un niño de 3 años o un niño de 5 años o una persona de 10 años, sino que todo lleva su proceso. Un proceso que vas a ir aprendiendo y a través de esa experiencia de vida la vas a ir adquiriendo. Los límites se tienen que marcar dependiendo la edad de la persona, pero también es importante recalcar que muchas veces la persona, de acuerdo a su edad y su etapa, va a querer saltarlos o va a querer como que no existan, porque siente como que le frenan para ser libre, porque por ende y por naturaleza y por algo que tenemos todos los seres humanos es nuestra libertad. Y cuando nosotros sentimos atacada esa libertad, es cuando queremos defenderla a pesar de todos y a costa de todo. Y es ahí cuando podríamos tropezar o podríamos cometer infinidad de errores. Yo el día de hoy quiero recalcar muchísimo la importancia como educadores y como padres de familia y como personas pensantes que tenemos corazón y mente de la importancia, valga la redundancia, la importancia y el valor de conocer los límites, esos límites que como persona todos tenemos. Es decir, si yo como persona sé que si me atravieso en un alto, perfectamente voy a pasar porque tengo la seguridad de pasar y no voy a tener ningún accidente. Pero si me atravieso cuando está en siga y todos los carros van, es su momento de pasar, de transitar, y yo me atravieso queriendo no ver ese siga, para mí, o sea, a mí me están diciendo alto porque le toca pasar a los carros. ¿Y qué pasaría entonces si yo me arrojo a la calle sabiendo que no es el momento de yo cruzar? Lógicamente, por lógica y por las situaciones de vida y por conocimiento propio, una persona ya lógicamente un niño de 1 año, lógicamente que no lo va a comprender y no va a entender por qué están pasando los carros. Y ahí debe de haber un adulto o una persona que lo cuida, que lo acompaña para poder detenerlo y poderle ir enseñando esos límites, esas situaciones peligrosas a las cuales él se tiene que ir enfrentando y que tiene que prevenir y por lo tanto debe detenerse, debe de parar. Y de cierta manera podría él sentirse el pequeño de 1 año como atacado porque lo están deteniendo, ¿no? Y quizás hacer berrinche. Lógicamente sí, pero debe de existir esa persona acompañándola para poder detenerlo y poder explicarle y poderle enseñar y mostrar a través del aprendizaje y de ese conocimiento ya previo cómo es importante cuidar su vida, su integridad como persona. Y el detenerlo así a la fuerza fue eso que le propicia que el niño se sienta como agredido. Es por eso que es muy necesario que identificamos las etapas por las que están atravesando estas personas, para saber nosotros poner esos límites que les enseñen y les muestren el afecto y el amor que requieren para cada proceso, cada aprendizaje, cada etapa, cada momento que están viviendo. Aquí lo vemos como un ejemplo para un niño de 1 año, pero sucede que hay personas que tienen
no sé, la edad de 11 años, pero retan a la autoridad, retan las situaciones complicadas. Y a veces, aunque está en alto para ellas y están viendo que es el momento de cruzar los autos, y ellas dicen, bueno, pues que se detengan, ¿no? O sea, yo voy ahí y creo que yo voy, ¿no? Y no miran que a veces es importante saber detenerse y saber respetar también el proceso y el momento que estás viviendo. Muchas veces en los límites nos olvidamos de que lo hacen y los límites están puestos para cuidarme, para mi integridad como persona sea respetada y protegida. Los límites son eso. Pero cuando los límites se presentan de una manera punitiva, autoritarista, en donde se te manifiestan de una manera como porque lo digo yo y porque no hay nada aquí que deba de ser, entonces las personas empiezan como a debatir o a ser rebeldes en esos límites, porque se sienten nuevamente así como ese niño de 1 año que lo detuviste porque quizás iba a atravesarse y podrían haberlo atropellado. Se sienten ellos como agredidos en esa libertad, sienten que los estamos agrediendo a esa libertad que les pertenece y que nadie, absolutamente nadie puede arrebatarle. La persona es libre totalmente, es libre de pensar y de hacer y de actuar de la mejor manera, pero siempre de acuerdo a la educación que se les haya dado. En la familia es ese lugar propicio y adecuado para poner esos límites, para hablar de esas limitaciones que se deben de presentar en la vida. Y en educar y formar a los hijos, en educar y formar a todos los miembros en esas limitaciones, no para hacer lo que el más fuerte quiera, o las personas, como en este caso podrían ser los padres, los progenitores, no es para que ellos digan como que estás aquí en mi casa si haces esto porque yo quiero y porque así debe de ser, sino porque el amor debe de ser más fuerte, porque el amor debe mover el corazón de los hijos y porque el amor debe de ser lo que nos mueva para educar y para actuar. Cuando una persona se siente amada, cuando una persona se siente aceptada y valorada, es muy difícil que esos límites que ella conoce y que tiene muy claros en su corazón y en su mente y en su ser, pueda querer pasarlos. Pero cuando una persona siente que esos límites no van de acuerdo a lo que ella piensa, o de cierta manera esos límites no le dicen nada, o son como totalitarios, o son límites impuestos sin el diálogo y sin la comunicación que debe de existir entre todos los miembros de una familia, o en un grupo de personas, o en una sociedad, en comunidad, cuando se imponen ciertos límites y cuando otras van más allá y lo que es, como te decía, o sea, donde el decir es porque yo quiero y lo quiero así y porque pienso que es lo mejor, pero no tomo en cuenta las opiniones de los demás y pongo órdenes y pongo límites y pongo decisiones sin hablarlo, sin ese diálogo que nos hace ser personas, las personas se sienten agredidas y ven esos límites como si fueran anclas que detienen su libertad y su proceso de ser libres y seres interdependientes, autónomos que piensan por sí mismos. Se sienten y se consideran personas como no escuchadas y no valoradas y no validadas. Por lo tanto, las personas empiezan a no hacer eso que creen que es lo mejor. No lo ven, ni siquiera pasa por su mente el que está siendo puesto ese límite para cuidarme porque me ama, sino lo ven como una agresión a la libertad, una agresión a esa personalidad propia y mi carácter y temperamento como persona. Y tan agredidos se sienten que son los primeros en evadirlos, en quererlos brincar. También es importante reconocer que cuando una persona empieza en un proceso de crecimiento y de madurez, necesita reconocer y necesita razones propias donde él se sienta escuchado, se sienta validado, pero donde le den razones, el por qué y el para qué de esto que se está poniendo.
No por el hecho de que tú des una razón o un porqué o le expliques el para qué de lo que estás haciendo, porque lo amas, debe de moverte el amor. Debe de moverte el amor porque los hijos y las personas que están a tu cargo, a tu cuidado, o que son personas como si eres jefe, si te toca ser el director de una empresa o te toca ser el jefe de una institución, y tú tienes que poner ciertos límites y ciertas normas y ciertas reglas. No es algo así como querer fingir algo que no sientes, porque si se ponen unas reglas, si se ponen unas normas, es porque te interesa el otro, el bienestar del otro y su integridad como persona. Cuando una persona siente eso, cuando una persona percibe ese cuidado, ten por seguro que esa persona va a caminar de acuerdo a lo mejor y va a tomar decisiones que la hagan sentirse amada y libre. Una persona que se siente amada y escuchada, va a ser muy difícil que quiera brincar esas situaciones de límites, pero también sucede y puede sucederte a ti como jefe, como padre de familia, como director de una empresa o como una persona que estás a cargo de ciertas personas. Puede sucederte que ni siquiera tú conoces los límites que hay en tu institución o no conoces los límites que debe de existir en una familia. Y por lo tanto, por ese desconocimiento, ni siquiera haya ese tipo de normas o esos límites o ese decirle a tus hijos, esto es así por esto. Entonces, si no hay límites, pues de cierta manera los jóvenes y los hijos pueden caminar sin ese proceso de caminar seguros, como lo decía al principio. Entre el mundo va a ser menos amenazante cuando más conozcas tus límites, cuando más sepas por dónde no ir y por dónde sí puedes caminar seguro. Cuando las personas en su interior reconocen que son valiosas y son cuidadas y que tienen que respetar ciertas normas en la casa, en un trabajo, en una institución donde ellos desempeñan una actividad, lo hacen con más libertad y con más gusto y con más placer y con más satisfacción. Sucede lo mismo en las familias. Las familias necesitamos hoy en día poner muy claros y hablar muy claro de los límites y hablar muy claro de lo que sí está bien y lo que está mal. Y más que nada, no dar por hecho de que como somos una familia en donde, pues sí, lo hablamos todo, pero no dar por hecho de que el otro lo sabe. No dar por hecho lo que sí está bien y lo que está mal, lo que te hace feliz y lo que no te hace feliz, lo que podría suceder en caso de una situación de este tipo, lo que podría suceder. Hablar y dialogar en familia es lo que va a hacer más fuerte a tu familia. Hablar y dialogar en un equipo de trabajo es lo que va a hacer más fuerte ese equipo y va a poder hacer que esa empresa sea una de las mejores empresas. Necesitamos reconocer que la comunicación en las familias se está perdiendo, que el diálogo entre las familias, el escuchar al otro y el sentir que el otro necesita ser escuchado, se está perdiendo hoy en día por todas estas tantas cosas que te he mencionado en otros programas y que necesitamos volver e iniciar a retomar y manejarles este mundo en donde estamos viendo tantas situaciones complicadas, en donde cada día es más amenazante para nuestros hijos y para nuestros jóvenes y para los adultos también. Necesitamos recobrar y reiniciar un proceso en donde el otro se siente escuchado, valorado y amado. ¿Y cómo se va a sentir amado y escuchado? Cuando nosotros ponemos esos límites muy claros por amor, para que el otro se sienta que porque lo amas, lo cuidas y el otro sienta ese amor. Cuando un jefe solo dice, es que estas reglas son por esto y es que esto lo vamos a hacer así porque es así, el trabajador no trabaja de manera consciente y libre, sino que trata en el momento más, como buscando el momento más, así como querer que ya se presente para brincar esas normas y esas reglas. Y en cambio, cuando una persona se siente, como te lo repito, escuchada, tomada en cuenta, que su opinión es valiosa, esa persona, tenlo por seguro que va a ser el mejor colaborador y también igual en una familia.
Un hijo que siente y sabe para qué y por qué y tiene las razones del por qué es lo que sucede y lo que se está poniendo en casa, sobre la mesa, es un hijo que va a ser y va a tratar siempre de darte ese resultado o lograr el objetivo que está propuesto, porque no solamente es para uno, sino es para todos los miembros de una familia. Así como las reglas y las normas no son solamente para un jefe y nada más para un colaborador, sino que es para todo el equipo, así igual tiene que él sentirse que no nada más a él le están condicionando ciertas reglas, ciertas disposiciones, sino que está para que todos tengan un bienestar en comunidad. Y este es tu programa, porque estuve pensando muchísimo cómo estamos viviendo hoy en día y cuántas veces vemos que los jóvenes se sienten cada vez más solos y abandonados, o cuántas veces escuchamos, y tengo oportunidad de escucharlos, que se sienten no valorados ni validados, ni siquiera se sienten parte de una familia o de un grupo. Por lo tanto, el día de hoy yo te invito a que te des cuenta de la importancia de poner esos límites claros, de saber qué límites estoy poniendo en mi familia. ¿Acaso tengo algún límite o acaso no tengo ninguno? ¿O acaso ni siquiera prevengo a esos seres que amo y que están conmigo, que me interesan? Los prevengo que pueda existir este tipo de peligros, o bien les he hablado de los peligros que pueden ellos enfrentar y afrontar. ¿Acaso pienso que por como yo me desarrollo y como voy desarrollándome en la vida, siento que ya lo saben ellos todos, y por nada más el hecho de observarme, pueden ellos saber y conocer lo que está bien y lo que está mal, o por dónde caminar y no caminar, o cómo hacer si ellos están en una situación de peligro? ¿Qué es lo que yo platico en mi hogar? ¿Cómo estoy haciendo que ellos se sientan seguros a través de mi cuidado y mi responsabilidad, si soy madre, si soy padre de familia o si soy jefe? ¿Cómo ellos se sienten cuidados y cómo yo los estoy cuidando? ¿Cómo ellos se sienten escuchados por mí y cómo yo estoy preparando ese camino para hacerlo más fácil? Y bueno, entonces te dejo esto de reflexión, para que reflexionemos juntos cómo desde ahí, desde la familia, cómo yo preparo a esos seres que están conmigo. Porque si tuviéramos unas familias más fuertes, más sólidas, nuestra sociedad sería más fuerte y más sólida. Necesitamos rescatar como familia, como personas, y si no te toca ahorita por tu edad, no te toca ser parte de cierta manera, tener a una familia, y no eres la mamá y no tienes hijos, y no tienes, tampoco eres jefa, pero sí tienes una parte fundamental y eres un integrante de una comunidad. ¿Tú cómo estás haciendo que tu conocimiento, que tus valores sean escuchados y sean vividos? Hace poco, la semana pasada, tuvimos la oportunidad de defender la vida, de saber que nuestra voz cuenta y que nuestra voz es tan valiosa, que esa valentía que deberíamos de tener, así como cuando hablamos en familia, cuando platicamos y dialogamos, cuando podemos tener esa oportunidad, empezar a hacer que nuestro corazón y nuestra razón se mueva para defender la vida. El día de hoy, en este tipo de programas, yo quisiera invitarte a eso, a reflexionar cómo yo defiendo la vida con esos límites que puedo poner, cómo yo defiendo mi vida y cómo defiendo la vida de los que amo, con esos límites claros que yo les menciono y que les hago conocer, para que ellos me den su punto de vista y me digan si están de acuerdo o cómo lo podemos hacer de otra manera o mejor. Yo te invito a eso, a que tú, como persona, en el lugar que te toque estar, en la situación en la que te toque vivir y en lo que ahorita estás, la persona que tú eres, si eres madre, si eres hija, si eres trabajadora, si eres jefe, si eres directora, si eres empresaria, necesitamos recalcar y comentar que los límites son importantes, porque una persona que no respeta los límites podría cometer, primeramente, lo primero es que puede cometer una situación difícil para su vida y puede estar de cierta manera provocando un accidente en el lugar de su trabajo o en su hogar,
porque no reconoce ni identifica los límites que existen. Podríamos poner un ejemplo también de trabajo, en donde un trabajador, si por ejemplo una norma es de que tiene que entrar con guantes y él decide porque piensa que es lo más cómodo, pues no ponérselos y llega a su área de trabajo y por no haber hecho caso omiso a esto de ponerse sus guantes, tuviera un accidente en donde pueda perder su mano. ¿Y qué podría pasar? O sea, fíjate qué tan trascendente puede ser el no respetar un límite, el brincar por querer de cierta manera ser yo la que hace las cosas de mi manera y a mi manera, y porque yo sé más que lo que me han dicho, o porque ya lo supe y ahí vi que decía que los guantes, pero no me los pongo y pierdo una mano en ese trabajo, ¿no? Entonces, sí es trascendente, sí es valioso, sí es importante el conocer y saber identificar que me han escuchado y que han quedado claros los límites que yo he puesto o que hemos puesto en familia y que todos estemos de acuerdo y que todos los conozcamos para que no digamos es que yo no sabía esto o yo no me imaginé que esto podría pasar. Identifiquemos esto para que cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, sí quede claro para todos y sí tengamos la oportunidad de verlo de acuerdo a sus etapas de vida que está viviendo cada uno de nosotros, reconocer que los límites que yo me ponga como persona, a pesar de la edad que yo tenga, me van a permitir ser feliz, ser plena, tener una serenidad, o sea, serenidad y paciencia y muchísimo más conocimiento o de cierta manera identificar con más claridad el por qué y el para qué estoy haciendo lo que hago, o el por qué y para qué sí me gustaría hacer esto. Detectar esto me va a permitir estar con más bienestar. Y como te digo, este programa es Yo decido ser feliz todos los días. Creo que el ser feliz no depende el no tener límites y el andar sin límites como nos lo han hecho creer. O sea, en la vida tenemos que saber reconocer que todas las personas somos seres limitados. O sea, no puedo ser una persona que anda por la vida como si pudiera hacer todo posible. Tengo que reconocer que hay cosas que yo tengo que saber, entender y comprender y aceptar que no todo puedo tener y que los límites me van a permitir sentirme y hacerme sentir más segura. Y cuando yo soy más segura, más libre soy. Porque cuando yo soy libre, empiezo a manifestar esas decisiones que me van a dar esa seguridad y estabilidad que requiero como persona. Una persona entre más estabilidad tenga, más bienestar va a conseguir y el bienestar se manifiesta en paz, en tranquilidad, en felicidad. Y eso es a lo que yo te invito el día de hoy, eso es el tema de hoy. Me encanta conocer qué piensas tú, qué has pensado sobre todo lo que hemos platicado el día de hoy y qué te gustaría que hablemos la próxima semana. Te recuerdo, este programa está hecho con mucho cariño pensando en eso que quizás nos interesa a todos, pero también puede haber algo que te interese de manera particular. Así es de que si me mandas un chat, me mencionas un tema y me dices y con muchísimo gusto vamos a prepararnos y prepararte ese tema que tú necesitas escuchar. La próxima semana te quiero compartir que, bueno, vamos a estar de festejo porque va a ser ya un año de este programa en donde, pues, Dios me invitó a estar aquí a través de Creciendo Contigo Mujer. Ya va a ser un año de estar en este programa de Yo Decido Ser Feliz, en donde hemos hablado de varios temas importantes, siempre teniendo en cuenta que la persona es lo más valioso y siempre viendo a la persona en la centralidad de la persona, siempre hablando de la persona y de todo lo que le mueve, y de todo lo que le inquieta y de todo lo que es ser persona. Creo que hemos hecho este año, ha pasado rapidísimo, ha habido momentos muy hermosos, momentos en los que hemos transformado y he tenido comentarios muy positivos de muchísimos que nos ven, que nos escuchan y bueno, ha sido para mí muy enriquecedor todo esto, este año, estos programas y
En la próxima semana, un 2 de octubre del año pasado, iniciamos Yo Decido Ser Feliz. Estoy muy contenta de que me sigas a través de esta programación de Creciendo Contigo Mujer. También estamos en YouTube y en todas las redes sociales que nos puedas encontrar, pero yo creo que es algo muy valioso. Me encantaría ver que me pongas qué programa te gustaría ver la próxima semana, que estamos de festejando un año. Y pues se dice así como que rápido, pero sí ha sido un año de muchos retos, un año en donde, como tú sabes, estamos totalmente en vivo y pues ha habido situaciones en las que se complica, que se va la luz, que se mueve el micrófono, que no nos vemos, que no nos escuchamos, mucho aprendizaje, mucho conocimiento en esto, pero muy contentas de saber que entramos a tu corazón, que nos permites entrar a tu corazón, a tu intimidad, en donde debes de saber también que estamos aquí para ti y que no estás sola, que este tipo de programas nos permiten sentirnos acompañadas, saber que otra persona está viviendo quizás lo mismo que tú o que estás en una situación parecida. Eso nos ayuda y nos da fuerza. Nos da fuerza para reconocer que se puede salir de todas las situaciones, por muy difíciles que quizás parezcan en el momento. Debemos entender y comprender que estamos hechas para vivir momentos felices, pero también momentos en donde vamos a crecer, que nos van a hacer más fuertes, que nos van a hacer ser personas más resilientes y que vamos a poder mostrar a través de nuestro aprendizaje y de nuestros conocimientos y nuestra experiencia de vida, vamos a poder ayudar a muchísimas más personas. El reconocer y saber que vivimos situaciones parecidas nos hace como mujeres ser más fuertes y más valientes para poder salir adelante y reconocer que siempre es posible mientras estemos unidas y mientras nos apoyemos, porque todas somos parte de esta sociedad, de esta comunidad en donde crecemos todas, donde aprendemos todas. Estoy muy contenta y me encantaría con todo mi corazón decirte que espero que me escribas, que me mandes tus comentarios y que me digas qué programa te gustaría. ¿Qué programa te gustaría? Te recuerdo que todo lo que es familia, todo lo que es persona, todo lo que nos mueve, todo aquello que nos inquieta es valioso y por lo tanto merece ser transmitido, merece ser compartido. Y si tú tienes algo que compartirnos, me encantará que podamos hacerlo. También me gustaría muchísimo comentarte que este nuevo año que vamos a iniciar a partir de octubre, me gustaría que alguna persona que tenga un testimonio hermoso de cómo ha sido tu cambio después de escuchar mi programa o el programa de Creciendo Mujer y quieres compartirlo, que seas mi invitada. Me encantará invitarte y abrir estos espacios, estos micrófonos para que seas vos que dé un testimonio de fe, de esperanza, de ayuda, de cómo has superado algo difícil. Me encantará darte este espacio, darte estos micrófonos y estar contigo, acompañándote para escuchar tu testimonio, para escuchar tu crecimiento como persona. Me encantará saber y puedes mandarme también un mensajito, comunicarte conmigo y decirme, me gustaría estar en tu programa porque yo viví esto, porque esto está así. ¿Te parece? Bueno, pues voy a estar muy al pendiente de estos comentarios y de este tipo de programas que vamos a hacer de una manera diferente, creciendo para ti. Vamos a ir creciendo con estos temas y sobre todo dándonos esos tiempos y esos espacios para nosotros, como mujeres, como mamás, como profesionistas, como jefes de directores, etc. Queremos ir creciendo junto contigo y por eso irnos preparando cada día mejor para darte un programa que llegue a tu corazón. Llegue a tu corazón porque recuerda, como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. No dejemos de escuchar nuestro corazón, pero también pensemos con nuestra mente para que nuestro interior, todo eso que tenemos de valores y de virtudes, sean transparentes y trasciendan a nuestro exterior. Que todo eso que tenemos en nuestro corazón, que guardamos en nuestro interior, trascienda a nuestro exterior
para poder hacer las cosas de acuerdo a eso, porque somos una totalidad de persona. No podemos actuar solo con corazón o no podemos actuar solo con la razón. Hagamos posible que nuestra totalidad de persona se manifieste en todas nuestras decisiones y tenemos que identificar perfectamente bien nuestros límites para reconocer qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer y qué puede hacer que yo trascienda como persona y qué puede hacer que yo retroceda como persona, reconociendo que todas mis decisiones tienen consecuencias y esas consecuencias me harán sentir más plena, más feliz, sin olvidar jamás que todo puede ser para bien y que todo es para bien para los que aman a Dios. Necesitamos entender eso y saber que todos podemos cometer errores, pero no podemos quedarnos ahí en ese error, sino que tenemos que crecer con ese error para poder no volverlo a cometer, sino volver a entender que tiene un aprendizaje y ese aprendizaje es lo que me hace ser a mí más fuerte, más resiliente y compartir con los demás esta experiencia para evitar que los que amo logren o eviten cometer esos errores. Pero recuerda siempre y recordémoslo siempre, te lo digo a ti, pero creo que es muy importante y muy valioso reconocer que todas las vidas y todas las personas necesitan vivir su vida, pero reconociendo que hay alguien atrás de ellas cuidándolas. Así como nosotros sentimos la protección y el cuidado de Dios siempre en nuestra vida, necesitan nuestros hijos, nuestros colaboradores, necesitan sentirse cuidados, necesitan sentirse que hay una persona que los cuida, que los ve, que los está mirando siempre. Y bueno, pues con este programa yo cierro y nos vemos en octubre, el próximo mes, ya con un programa renovado y vamos a tener una invitada o un invitado que me encantaría que fueras tú. Si tú tienes algo que compartir y quieres ser partícipe de este programa, pues te esperamos, me mandas un mensaje y me encantará tenerte y abrirte los micrófonos para que puedas compartirnos tu testimonio de vida o ese algo que te mueve a seguir adelante y siendo feliz todos los días. Que tengas una muy linda tarde. Mi nombre es Imelda Hernández y nos vemos la próxima semana festejando nuestro primer año aquí en la plataforma de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Que tengas una muy linda tarde. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.